Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, aquí estamos. Venimos ante ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Señor, nos ha ido bien. Has tenido misericordia de nosotros. Y ahora, Padre, aquí estamos listos para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Danos esa sabiduría de lo alto. Mis hermanitos sean edificados en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 4, desde el verso 17. Hermanos amados, este pasaje tiene muchos consejos, ordenanzas, y vamos a ver solamente una parte hoy. Y con la ayuda del Señor, mañana veremos todo el pasaje, porque tiene extenso contenido de palabra de Dios, muy importante, hermanitos, para nosotros. El título de esta transmisión es Renovarse. Leemos Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén, mis hermanos amados. Así comienza este verso 17, y si usted pone mucha atención, notará que habla acerca de la mente, entendimiento, y hermanos amados, también de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es muy importante, hermanitos, porque sí, muchas cosas de las que hacemos, de las que llevamos a cabo, tiene que ver, hermanitos, claro que con el corazón, pero consistiendo de la mente. Porque en la mente, hermanitos, se guarda todo lo que uno piensa, siente, es. Todo tipo de sensaciones, sentimientos, se ven resumidos en la mente. O sea, la forma de pensar depende de muchos factores, tanto de vivencias, de cosas, hermanitos, que uno ve, oye, recibe, y de ahí, pues, actuamos. Claro que la mente también está ligada al corazón. Sin embargo, dice que andan en la vanidad de su mente, que no andemos como los otros gentiles, los no judíos, que andan en la vanidad de su mente. Hermanitos amados, en el libro de Proverbios se dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. O sea, conforme a su forma de pensar, así, hermanitos, se conoce cómo es una persona. Ahora, dice aquí el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento, hermanitos, también proviene de la mente, aunque aclaro que también hay un entendimiento espiritual. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habla de la condición de ese tipo de personas que andan en la vanidad de su mente. Y dice que no andemos como ellos. El 19. Estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje. Toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Habla, hermanitos, de el proceso de ellos, los que andan en la vanidad de su mente. Aclara, hermanitos, cómo sucedieron estas cosas. Dice el 19, estos, después que perdieron toda sensibilidad. Para esto, mis hermanitos, se entiende que hasta en los gentiles
no judíos, no conversos, ellos, hermanitos, también tenían una conciencia, tenían una libre voluntad y también ellos tenían un límite, o sea, había una sensibilidad. Oh, hermanitos, son casos fuertes también, casos delicados, que se mueven en los gentiles. Le voy a poner ejemplos, hermanitos, para demostrarle que sí había cierta sensibilidad, pero que llegaron a perderla. A forma de pregunta, mis hermanitos, ¿qué sentirá una persona que llega a matar, asesinar? Claro, si no fue con odio, no fue con maldad, pues escrito está, no matarás. Es, hermanitos, como en las guerras. Ya quitarle la vida a una persona en una guerra, eso me refiero al Antiguo Testamento, no era pecado, porque no matarás equivale, ya en nuestro idioma, no quitarás la vida a alguien aborreciéndolo, desechándolo, odiándolo, no. Sin embargo, en una guerra no se llevan a cabo esos sentimientos como móvil para matar al otro, sino más bien es por defensa del pueblo, nación, aldea, familias, y pues se tiene que hacer frente al ejército enemigo por protección y amor a los propios. No hay odio al respecto. Asesinar, matar, hermanitos, produce ciertas sensaciones. Y bueno, hablando de la palabra sensibilidad, todavía hay cierta sensibilidad. Y me estoy refiriendo, mis hermanitos, a los gentiles y claro, específicamente no conversos. Que ellos, aunque no tienen temor de Dios, ni ley de Dios, ni palabra de Dios, en su interior hay cierta o había cierta sensibilidad. Hermanos amados, en el Antiguo Testamento y más, antes del diluvio, antes de la ley, se movían así y se le llamaba conciencia. No había ley, hermanitos, no había mandamientos, pero había conciencia. De ahí Noé halló gracia a los ojos de Dios y él no tenía mandamientos como no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. La ley no existía, pero había esa conciencia que conllevaba sensibilidad. O sea, la gente al hacer algo, aunque ignoraban, pero hacían algo, que claro que es malo, tenían sensibilidad. Bueno, en el mundo se puede decir que les remordía la conciencia de haber hecho algo, les dolía, había sensibilidad en sus interiores, pero aquí menciona que perdieron esa sensibilidad. Hasta hoy en día, mis hermanitos, los humanos cuentan con sensibilidad, pero ya de tanto pecar y practicar la maldad, pues ya perdieron la sensibilidad. Hermanitos, hace tiempo, mucho tiempo, escuchaba yo lo que había dicho un hombre que en verdad había perdido toda sensibilidad. Ese hombre decía que podía matar personas como si fueran pollos, así decía, que a él no le importaba, no sentía nada, le era fácil, que les podía quitar la vida como si nada. Así se jactaba de su propia maldad. Bueno, así puedo entender, hermanitos, cuando una persona pierde toda sensibilidad, pues queda así, ya nada lo para y ya no siente nada. En verdad, ya no hay sensibilidad. Ahora dice la palabra de Dios, 19, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al
libertinaje. Libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impureza. Es lo mismo que hay hoy, hermanitos. Hermanitos amados, maldad siempre ha habido en la tierra, siempre. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia en nuestra generación? Que antes era maldad, por así decir, que se hacía en privado, en oculto, y no se hacía a plena luz del día en público. Hoy la maldad ya se difunde en los medios. Sabemos, hermanitos, como antes que solamente había televisión, hoy pues ya existe el internet y todo lo que se ve, lo que siempre se ha hecho, pero ahora ya es público, es evidente. Ahora, hermanitos, pues ya se ve. Cualquier persona puede ver esas clases de maldad, libertinajes. Antes se escondían para hacerlo, ahora lo publican y lo promueven. Y dice, hermanos amados, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Nosotros, hermanitos, hemos aprendido del Santo de los Santos, Cristo Jesús. Dice el 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Discípulos de Cristo, hermanitos. Un discípulo es enseñado del Maestro, y Él es nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es que en sí, hermanitos, el Señor Jesús es la verdad. Él es la verdad absoluta. Él es toda la verdad y tiene y habló toda la verdad. Ahora dice el 22. En cuanto a la pasada, y menciona ya pasada, manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Mis hermanitos amados, tanto en la Escritura, en estas transmisiones, se ha hablado de que ahora tenemos una naturaleza adicional. Antes teníamos cuerpo y alma, y nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Ahora nuestro espíritu vive, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y el Señor nos llama nuevas criaturas. Un nacido de nuevo es una nueva criatura, nacido del agua y del Espíritu. Cuando dice nacido del agua, es que ya se bautizó en agua. Bueno, sin embargo, hermanitos, habla de que existe un viejo hombre. Muy bien, usted tiene muy entendido ya que tiene cuerpo, alma y espíritu, y que es nueva criatura, porque usted ha creído en la palabra del Señor Jesús. Sin embargo, este pasaje habla de que al mismo tiempo hay un viejo hombre. Y, hermanitos, se puede asimilar un poco en cuanto a lo que es ser carnal y ser espiritual. Ser carnal, bueno, se deja llevar por los frutos de la carne. Ser espiritual se rige por la palabra de Dios. Sin embargo, hermanitos, ese viejo hombre o esa parte carnal en nosotros, lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mis hermanitos, refiriéndose a la carne que está corrompida o que vive según la ley del pecado, y que haya esta ley que el pecado estaba en él, o sea, en sus miembros, en su carne. Todo eso es real. Y hermanitos, aquí lo viene a ilustrar como ese viejo hombre al cual renunciamos y al cual morimos, renunciando a todo pecado, confesándolo y diciendo
descendiendo a las aguas cuando uno se bautizó. Ese hombre debió de morir y quedamos sepultados. Claro que sí. Sin embargo, ese viejo hombre siempre va a querer resurgir. Pero aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre, se lo explico de esta manera, hermanitos. Si usted alguna vez se puso muy triste porque había gozo de que Cristo ya la había perdonado, de que era nueva criatura, de que ahora tiene nueva vida, pero se puso triste al notar que sigue teniendo los mismos impulsos, los mismos deseos. Y hermanitos, ya lo aclaramos también en transmisiones anteriores, que hermanos amados, no se ponga triste. En verdad sí es salvo. En verdad Cristo vive en usted, el Espíritu Santo vive en usted. En verdad usted está sellado con el Espíritu Santo, es de Dios y, por así decir, es normal. Pero cuando uno lo nota, se da cuenta, oh, me sigue llamando lo que antes hacía y le pedí perdón a mi Señor, me sigue llamando la atención, lo sigo deseando, me sigue jalando. Y si se puso a reflexionar, llegó a pensar, entonces no he cambiado, entonces no he sido transformado, sigo siendo el mismo, Dios ya me perdonó. ¿Y cómo es de que esas cosas malas me siguen llamando la atención? Sigo deseándolas. Oh, mis hermanitos, es común, pero un día su cuerpo será transformado a incorruptible. Ya no deseará ni podrá pecar su cuerpo, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y transformados. Así que por ahora, luche, hermanito, sometiéndose al Señor y llevando a cabo esta palabra. Bueno, si usted se puso triste pensando, no he cambiado en verdad, no he sido transformado en realidad, sí lo fue, mis hermanitos. Solo que el viejo hombre aquí menciona que habrá que despojarse de él, porque así es una realidad. Ahí está el viejo hombre que quiere volver a ser lo de antes. Dice entonces el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Corrompido, ensuciado, desviado, torcido por los deseos engañosos. Hay deseos engañosos, hermanitos. Y bueno, trataré de ser lo más claro posible. Hermanitos amados, en el mundo tal vez le aconteció a usted que llegó a hacerse la pregunta, tal vez hasta de joven, de adolescente, llegó a preguntarse, ¿qué se sentirá eso? ¿Qué se sentirá hacer aquello? ¿Qué se sentirá vivir aquello? O experimentar aquello. Quisiera sentirlo. Quisiera saber qué se siente. Bueno, ese era un deseo engañoso. Sí es un deseo, pero es engañoso. Porque una vez que lo llega a sentir, pasa el efecto momentáneo, el placer que llegó a sentir, hermanitos, pasa y se vuelve a sentir solo, vacío y miserable. Es por un momento la sensación, placer, lo que sienta, pero es engañoso, porque trae más consecuencias. O sea, si el nivel de placer se pudiera medir, si el placer se midiera por niveles, si se llegara a cierta medida, pero la miseria que se siente después, el efecto, consecuencia, reacción que hay por haber hecho eso malo, todo eso es peor. No tiene nada que ver con placer. Hay dolor, hay
tantas cosas crudas, terribles, y ese deseo no era lo que uno pensaba. Un deseo que lo engañó, deseo engañoso. Bueno, dice aquí, hermanitos, que está corrompido por los deseos engañosos. 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, hermanitos, la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otros pasajes, hermanitos, dice entendimiento. En otras partes de la Escritura. Y es lo mismo, abarca lo mismo. Entonces, hermanitos, dice que nos renovemos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse. Podría ser, hermanitos, también en nuestro modo de pensar, en la esencia de por qué pensamos las cosas. Renovarse, hermanitos. Todo. Me voy a referir a esta palabra, modo de pensar o manera de pensar. ¿Por qué alguien del mundo, no converso, gentil, alguien piensa como piensa? O sea, ¿por qué tiene esa manera de pensar? Una mujercita que dice, ya no confío en los hombres. Todos son iguales y todos son mentirosos. ¿De dónde sacó esa manera de pensar? De despechos, hermanitos, traiciones, heridas, lastimaduras causadas por los hombres. Eso le llevó, en conclusión, a pensar ahora mal por lo sufrido. ¿De dónde sacan las mujercitas, hermanitos, cuando dicen, no quiero depender de los hombres? Aparte de la mentira, del feminismo, de ese espíritu del anticristo, derivado del anticristo, que hoy en día es el feminismo. Hermanos amados, ¿de dónde surgió? ¿Por qué resultó así? Tal vez alguien la humilló, la sobajó, le hizo desprecio y pues tenía que aguantar, pero sufrió muchas humillaciones. Y de ahí su forma, su manera de pensar. No quiero depender de los hombres. Ya es un pensamiento. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévate. Esos son pensamientos del mundo, pensamientos carnales que pueden verse como normales. Normales porque debido a las vivencias, pues así quedó. Y se puede tomar, bueno, es normal pensar así. Pero dice el Señor, no. Dice, renuévate. Renuévense. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dejen esa manera, modo de pensar. Ya no piensen así. Y mis hermanitos, en términos más claros, hermano, hermana, ya no piense como pensaba en el mundo. Ya no piense de esa manera. Sí está bien o normal, por así decir, que llegó a pensar así por todo lo que le pasó. Pero ahora está en Cristo. Y está escrito en otra parte, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esas cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que ya no cargue esa manera de pensar. Fue antes, sucedió antes, pero que quede atrás. Y ahora viva en Cristo y renueve el espíritu de su mente. Ahora piense, hermanitos, como Cristo piensa. Y hermanos amados, también hay un término bíblico espiritual acerca de esto. Acerca, hermanitos, de que ya eso tuvo que haber pasado antes. Ya no. Le voy a leer 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Y esta última parte dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es verdad, acéptelo, créalo, tenemos la mente de Cristo, que claro que equivale a pensar como Cristo. Pensamos como Cristo. Ya no piense mi hermano, mi hermana, como antes pensaba, con despecho, dolor, desprecio, impotencia tal vez, ira, pensamientos llenos de ira, acompañados de ira. Ya no piense así. Tenga la mente de Cristo, piense como Cristo. ¿Y cómo es eso? Oiga la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, entiéndala, créala, y que esa palabra de Dios sea ahora su modo de pensar. Me voy a poner como ejemplo, hermanitos, ¿cómo pienso hoy? ¿Cómo es mi manera de pensar? Tengo la mente de Cristo, me pongo como ejemplo. ¿Cómo es mi forma de pensar? Mi forma de pensar es como dice la Escritura, como está escrito en la Biblia. Por ejemplo, dice acerca de Dios en Hebreos, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, lo que no ha sucedido, lo que no ha acontecido, lo que no es, Dios lo llama como si. Si alguien dijera, esta persona está muerta, Dios dice, no, no está muerta, vive, porque para mí todos viven. Es otra manera de pensar, la manera de cómo piensa Dios, la mente de Cristo. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Otro ejemplo, si alguien está enfermo, hermanitos, llama a las cosas que no son, lo llama sano. Cosas que no son, porque uno dice estoy enfermo y me duele, cosas que no son, pero las llama como si ya fuesen. Y Dios le llama sano. Y uno puede decir, ¿cómo me dice sano? O me llama sano si yo me siento tan enfermo. Es que así es Dios. Dios llama las cosas que no son y, para parafrasear, como si ya hubieran sucedido, como si ya fuesen. Esa es su manera de pensar. Para uno, hermanitos, dice, esto es imposible. Y está escrito que para Dios todas las cosas son posibles. Él piensa diferente. Incluso en Isaías se menciona que Él dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos mis caminos. Porque más altos que los cielos son mis pensamientos. Hermanitos, su forma de pensar es más alta. Él es Dios. Pues así quiere el Señor que pensemos como Él, hermanitos. Y bueno, retomando, yo quiero pensar como mi Dios piensa. Yo, como hombre humano, carnal, veo a mi derredor cosas complicadas, terribles e imposibles. Pero el Señor dice, si tú crees, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y ahora mi manera de pensar es conforme a la Escritura. Todo es posible. Que alguien dice, no, esto no se cura, no se quita, esto no se sana. ¿Por qué no? Si para Dios no hay imposibles. Pienso de la manera en cómo está escrita. Y hermanitos, tenemos la mente de Cristo. Así debe de pensar usted, conforme a Dios. Renueve el espíritu de su mente. Dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y añade 24, y vestíos del nuevo hombre. Vístase del nuevo hombre, creado según Dios. Así como habló de viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre, también, hermanitos, dice que nos vistamos del nuevo hombre y vestíos del nuevo hombre.
El 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y aquí en contraste dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, nueva criatura, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay nuevo hombre, nueva criatura, vístase de eso, tenga la mente de Cristo, piense como Cristo. 25, por eso, desechando la mentira, ya no más mentiras, mis hermanos, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermanitos, ya no mentir. A Dios no le agrada que mintamos. Él está en contra de la mentira, porque el Señor Jesús dijo que es el diablo, el mentiroso y padre de mentira, y que cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Él es mentiroso, el diablo, el Señor lo reprenda. Nosotros no debemos de decir mentiras. Hable siempre la verdad, por cruda que sea. Hable la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No le mienta a su prójimo, dígale la verdad. Amén, hermanitos. Lo demás, con la ayuda del Señor, lo veremos mañana, si seguimos en la tierra todavía. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por mis hermanitos, que siempre nos renovemos, también a través de tu palabra, del espíritu de nuestra mente, que se deje esa manera de pensar que antes había, que se deje ese modo de pensar mundano, carnal. Señor, ayuda a mis hermanitos, también tú les has dado la mente de Cristo, que esa forma de pensar sea conforme a tu escritura y no conforme al pasado. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos, les guarde en este día y le esperamos en el servicio aquí en Filadelfia al 20 para las 7. Amén.